Hoy nos encontramos ante una reacción increíble, ya que la historia de este jugador, gente, es una historia en la cual todos ustedes os vais a poder sentir identificados, ya que simplemente es un jugador en el cual hace prácticamente 3 meses estaba jugando en comunidad y ahora, gente, en el 2026 va a poder jugar en un equipo profesional. En el Luan, que es como se llama este jugador, es el sniper del ex equipo de NTN, que fue el que clasificó como primer clasificado en la Lidoma de Asia, quedando por encima de equipos como por ejemplo Burinan. Este jugador fue el MVP de ese torneo, gente, así que imaginarse el nivelazo de juego que tendría que tener este jugador. Así que ya teniendo el contexto de toda la historia, vamos a ver qué tal juega este jugador que se llama N Luan y que va a ser debutante en la Liga de Vietnam o en la Liga de Asia con el equipo de Flash, gente. Así que sean todos bienvenidos a esta reacción y disfruten del show. ¿Qué pasa, gente? Sean todos bienvenidos a esta reacción. Yo estaba deseando ya de traer a este jugador, gente, que la verdad es que me encantó cómo jugaba ese equipo. Ya lo reaccionamos en directo en su momento, lo que sería la Lidoma de Asia y la final de la Lidoma de Asia, en el cual pues este equipo quedó por encima de todos los mejores equipos de SEA, gente. Y este jugador, pues, como no podía ser de otra manera, demostró un nivelazo que quedó a la altura de obviamente ser jugador profesional para el siguiente año, que es en este split, en el cual va a estar jugando en el equipo de Flash, gente. Así que vamos a disfrutarlo. Es sniper, para que sepáis, pero bueno, está jugando en un solo versus squad y no sé si usa las habilidades de sniper. Bueno, habilidades, sé que no está utilizando habilidades de sniper, pero no sé si utilizará lo que serían los snipers. Buenísima, doble tiro a la cabeza, gente, como os digo. Ya esto lo hemos dicho muchísimas veces, los jugadores sniper tienen muchísima más habilidad a la hora de dar tiros a la cabeza, que aunque manejen una sensibilidad bastante baja, pero tienen un posicionamiento de mira increíble. ¡Buah! Ya se acaba de hacer con 4 jugadores y no son del mismo equipo, gente, así que eran carroña, ya que no están todos muertos. Uy, espérate tú, que ahí se levantan otra vez súper rápido, pero qué rápido se mueve, gente, no está en ninguna velocidad, ¿eh? Sí, vamos a ver, gente, cuáles son los conceptos que sé que muchos de ustedes pues siempre tenéis la duda de cómo jugar en solo versus squad y cómo acabar con escuadras completas jugando solo versus squad y cuáles son los conceptos competitivos que hacen estos jugadores para poder acabar con esas escuadras. Como estáis viendo aquí, bueno, pues como hemos visto justamente en esta kill, no ha ido a buscar a esos jugadores, gente, sino que se ha tirado por detrás de la ventana, ha esperado que sean ellos los que vengan, para él no ir avanzando líneas defensivas y así no ir encontrándose con jugadores a la espalda. Aquí veis, cada vez que hace un PvP, por lo general, lo hace hacia atrás, puede avanzar, pero en cuanto empieza a avanzar un poquito hacia adelante se va a encontrar con más jugadores. Y tiene el siguiente. Avanza con precaución. Aquí remata para poder lootear las paredes de glue. Ahora es importante. Uy, espérate tú, gente, que se ha quedado con muy poquito de vida. Esto es uno de los primeros conceptos que lo vemos hacer, gente. Es que si tienes poquita vida, gente, no entras en PvP. Lo primero es curarte, buscarte tu curación y tu protección, eso es súper importante. Aunque tiene el chaleco al 1, pero ya lo tienes reparado. Intenta pegarle un tiro a la cabeza. Lleva 7 eliminaciones, gente, en la pelea de caída, ¿eh? Así como el que no quiere la cosa. 7 eliminaciones, gente. Uy, le tiran el Skyler, se tiene que proteger. Energizante, bien. Ya tiene 17 inhaladores, así que se va a curar con inhaladores ya todo el tiempo, sí o sí. Va con el energizante puesto, como estáis viendo en la parte azulita de la parte de abajo de su barra de vida. Ahora sí, gente, primer concepto que ya hemos visto que todos a los que juegan en solo versus squad, lo primero que hacen, gente, es comprarse el chaleco al 3 en la tienda, obviamente. Porque en BR, pues prácticamente nadie compra los chalecos al 3 en la tienda. Así que hay que aprovechar. 8 eliminaciones, ya ha eliminado a las 2 escuadras completas aquí en Nevada, en la zona azul, así que va a tener un loot bueno. Seguramente aquí habría chalecos al 3, pero es que tienen el concepto en su mente de comprarlo siempre, gente. Ha puesto otro energizante, por si acaso. Mira, aquí se encuentra ya otro jugador. Buena. Le ha hecho justo el pasito del bote, gente. Justo a esperar que el otro jugador vaya a dispararle y justo cuando quería disparar... Es más fácil esperar a que él te quiera disparar a quererle levantar la mira ya directamente, gente. Y ya se hace con la 10ª eliminación. Aquí tiene a otro, buena. Parando por derecha de la pared glue. El otro que venía para arriba sin poner pared de glue. Sinceramente ese sí parecía un bossito, gente. Que venía subiendo sin pared de glue por la parte izquierda.
Bien, que ha salido por su parte derecha. Buah, lo que sí que es verdad es pensar que es sniper, ¿eh, gente? El jugador es sniper. Que mirar cómo se mueve, la habilidad que tiene. Es que aquí los snipers parecen rusher exactamente, sobre todo en mecánica y movimiento. Increíble, gente, la velocidad con la que mata y dispara, ¿eh? Ya no simplemente la mecánica de pegar tiros a la cabeza, sino cómo se mueve, gente. Y aquí tiene que tener cuidado porque puede ser que tenga gente atrás de la ciudad, así que tiene que ir rápida por él. Uy, uy. Ahí bien. La mira para acertar al menos el tiro al pecho. Ahora sí, gente. Meta de los autos. Para los que queráis el mapa de los autos, ya sabéis que podéis obtenerlo en mi tienda de Hotmart. Que la verdad que es un meta. Este jugador obviamente se conoce dónde están todos los autos, porque o debería de conocerlo porque es sniper. Y los snipers, todos los snipers deberían de conocerse dónde están todos los autos, porque a día de hoy es el plan de fuga que tienen. Y encima pues lo va a utilizar para rushear a jugadores. Aquí se pone un energizante, gente, ya sabéis, curación rápida. Y encima te da un 11% de velocidad de movimiento. Ahora tiene a Oscar y Tatsuya, gente. Tiene doble, ¿eh? Ha usado de segunda habilidad a Tatsuya. Así que tiene doble habilidad de impulso. 3 eliminaciones, 22 jugadores vivos que le quedan por delante. Y se ha hecho una cantidad de eliminaciones increíble. Que va a seguir buscando jugadores con el coche. Ahí está viendo que cae uno. Ah, mira, ahora sí tiene Franco. Ahora ya sí, que ya tiene Franco, ya tiene AW. El custom que tiene tampoco es un custom extremadamente impresionante como el de los snipers, ¿eh, gente? Sinceramente. Es un custom prácticamente a 3 dedos. La verdad es que la mayoría de snipers en Asia juegan a 3 dedos, gente. Al igual que la mayoría de rushers juegan con 2 dedos, pues la mayoría de snipers juegan simplemente con 3, no juegan con 4. Que puede ser también que tenga un custom directamente para rusher y otro custom para sniper. También manejan a veces varios customs. Ahora sí, aquí se encuentra con uno. No los quiere ni atropellar, gente. Prefiere matarlo normal antes que atropellarlo, ¿sabes? Así va practicando también su mecánica de movimiento. Lo rápido que se recarga ahora con Nikita la escopeta, ¿eh, gente? Parece que ahora le han puesto más velocidad que antes. Parece que ahora recarga muchísimo más rápido que antes, la verdad. La M500. De hecho, yo creo que la han bufeado sin decir nada. Aquí otro energizante. Tira un azul para congelarlo un poquito. No le hace efecto, así que tendría Joseph. Buena, buena. Que mira lo rápido que dispara la M500 esta ahora. La M590, quiero decir. Buena, tengo que utilizar al fin y al cabo las dos habilidades. Ya tiene una lanzadera también. Para poderse situar en algún sitio. A ver si la usa o la necesita para un plan de fuga. No ha querido ni matarlo directamente, ¿eh? Prefiere matarle a corta distancia. Sabiendo que lo podría haber matado con el sniper de un tiro a la cabeza, gente. Tiene pinta de que está practicando su mecánica de movimiento, la verdad, y se mueve bastante bien, ¿sabes? Qué buena, que bien se han cerrado ahí. Vamos a esperar justo el momento en el que se estaba rompiendo las paredes de glue, ¿eh? Justo en el momento en el que se estaba rompiendo las paredes de glue para salir. Ya lleva 19 eliminaciones y quedan 16 vivos, ¿eh, gente? Ahora sí, va con con la W y va con la M590. Aquí se sitúa detrás de la piedra, gente. Perfecto. Y va redondeando. Buena, qué buen tiro a la cabeza, gente. Otro para rematar. Cómo se va asomando poquito a poco en las coberturas, ¿eh, gente? Como no se mete directamente de una, ¿eh? Hasta que no tiene claro que no hay más jugadores detrás de esa misma cobertura. Y va a utilizar otra vez la lanzadera para moverse para otro punto. Ah, no, se va a mover al coche. Como digo, gente, el coche para los snipers a día de hoy son súper importantes. Y como tienen que estar practicando también con coche, pues ahí que va a su lista de eliminación. Y ahora sí va a ir por ella, que antes ya la tenía olvidada por no ir hacia atrás. Uy. Uy. Uy, ha perdido rango, se ha tirado. Uy, qué buena pared.
Uf, aquí ya le han dejado la mitad de la vida, gente, así que se va a tener que quitar. Ha puesto justamente entre los autos, exactamente para eso, para poderse escapar ahora y situar a todos los rivales. Ahora mismo tiene gente por la izquierda, por la derecha, va a utilizar el coche exactamente para irse para ahora a uno de los bordes, mirar, que estaba tal cual pensado, para irse para uno de los bordes. ¿Habéis visto que se ha salido hasta fuera de zona? Porque prefiere salirse fuera de zona, pero así se asegura de que tiene solamente rivales de frente, gente. Esto es una forma de dejar a los rivales de frente, que es uno de los conceptos que sí o sí tienes que aplicar para intentar ganar o para poder ganar un solo versus squad. Y no sería totalmente imposible. ¿Veis? Como aquí, si ya empieza a tener jugadores en un sitio o en otro, pues eso es totalmente imposible. No puedes pelear en dos frentes. Y cuando estaba metido ahí en el centro, ya no es simplemente que va a pelear con jugadores de frente, que son equipos diferentes, ¿sabes? Guay, mirad cómo le ha hecho la jugadita el otro para traerlo hacia aquí, gente. Mirad, ¿eh? Que parecía que se estaba regalando. Buah, esto sí que lo voy a dar para atrás porque es que eso que está haciendo este jugador es una jugadita para que lo espere el otro. Y esto es algo que se practica mucho en la región de SEA, que es el hecho de que uno entretiene para que el otro mate. En este caso, el jugador rival de amarillo quería entretener a este jugador haciéndose parecer que era un bossito, que no era ningún bossito, para que su compañero lo matara, gente. Pero mirad qué bien ha reaccionado el Luan. Mirad. ¡Guau! Cómo ha reaccionado, ¿eh? Guay, mira, esto es un movimiento que me encanta, gente. Siempre que se lo veo hacer a los jugadores, lo para que lo veáis y para que ustedes también seáis capaces de hacer este movimiento porque es brutal. Es el movimiento de cuando te viene un jugador, tú poder disparar, pero a su misma vez correr. ¿Vale? Eso es algo que se hace con el joystick cuando lo pones en la forma combinada, ¿vale? Mirad, creo que estéis atentos a lo que sería el movimiento que va a ser. Veis que aquí dispara, gente, pero a su misma vez corre. Entonces le permite hacer esto, le permite disparar y que su rival se quede ahí disparando ahí a nada, ¿vale? Porque a él ya ha disparado y le acaba de coger la espalda, aquí se gira, se da la vuelta y le acaba de dando el siguiente disparo. Y es como puede matar con esa facilidad con la M590, aunque esté a ese poquito. ¿Veis? Mirad, gente. Verlo otra vez. Ahora verlo a cámara rápida. ¿Veis ese movimiento? Pues eso, gente, se aplica. Ahora vais a ver aquí en el joystick. Mirad el joystick cómo se activa el de correr. Ahí se activa el de correr y ya hace la media vuelta. Y eso es algo que todos los que usen M590 pues deberían de dominar. Ya sea con el botón combinado. También se puede hacer sin botón combinado. Se puede hacer con el botón de correr. Aunque tienes que tener muchísima más precisión a la hora de tocar los botones. Por el tema del end lag que existen en los botones. Así que así saldría muchísimo más fácil, para que lo sepáis. Así que eso es un truquito que utilizan pues los mejores jugadores del mundo. Y en este caso también en el One. Con el joystick combinado, gente. ¿Eh? Eso ha sido bastante fácil. Tiro de AW y cambio de M590. Como están tan acostumbrados también a disparar y cambiar de arma, gente. Pues eso de disparar con la AW y disparar con la M590 después de seguido, pues bastante fácil para ellos. Hay veces que prácticamente olvidan los conceptos porque la M590 es tan exageradamente buena para matar y es tan rápida, es que mirar, gente. Es que parece una escopeta que no para de pegar disparos gracias al Nikita. Que hay veces que olvidan el disparar por la parte derecha, quiero decir, por ejemplo, de su cobertura. Simplemente porque es que es tan rápido, matar por izquierda tan rápido, que soluciona poniéndose pared de glue, por ejemplo, de forma rápida. Pero si no eres muy rápido, poniéndote pared de glue rápido, estás medio muerto si haces eso, ¿sabes? Aquí tienes uno. La he querido dejar porque yo creo que no sabía si tendría rivales cerca o no, ¿sabes? Y no quería entrar en el PvP. Y lo que ha hecho ha sido mirar previamente si hay gente cerca, si no hay gente cerca, cuál es el peligro que tiene si entra en ese PvP, porque le queda un equipo. No sabe si el equipo que le queda pues es un equipo completo que si lo coge entreteniéndose en ese PvP pues lo va a matar de una. ¿Veis? Como por ejemplo este que ha venido aquí a la carroña después de haber escuchado eso, ¿sabes?
Así que ahora sí que le quedan 4 jugadores. Debería de ser un equipo completo, que seguramente no sea un equipo completo. Así que lleva 27 eliminaciones y le quedan 4 jugadores vivos, gente. Es una pasada, sinceramente, la habilidad que tiene este jugador. Lleva 67 energizantes, gente. 11 energizantes y 67 inhaladores. Increíble, ¿eh, gente? 67 inhaladores. Uy, ahí la he visto. Se va a reposicionar, es lo que hemos dicho antes, gente. Posición antes que la kill. Ahora aquí así, si se mete en zona, para no tener que estar pendiente a la kill. Ya he visto uno por izquierda. Así que creo que son 2 de un equipo y 1 de otro, obviamente. Aunque se acabe de salvar otro, así que ahora sí que quedan 4 jugadores. Ese ni se había enterado, gente, de que venía Luan por detrás. Uy, qué buena, gente. Otra vez acaba de hacer el movimiento que os acabo de explicar, el movimiento que hemos dicho. Y es que le coge una velocidad que mirar gente que se sitúa en su espalda. Y así también vuelve, es una forma de situar a sus rivales de frente. Ahora sí, gente, le quedan 2 jugadores simplemente. Uno ya lo tiene situado arriba. El otro todavía no lo tiene situado, así que por eso no se va a entretener mucho en este jugador. Va a intentar visualizar dónde está el otro jugador. Y una vez que tenga claro dónde están los 2 jugadores, así ya poderse entretener con uno. ¿Veis? Estos son conceptos en los cuales si tú solo te entretienes en matar a un rival... Mira, aquí ya lo tiene. Mira, se están salvando otra vez. Pero bueno, va a matar a este. Y ahora ya desde aquí sí que sabe que tiene a todos los rivales ya en esa parte de aquí. Ahora le va a caer uno aquí cerca. Así que ese va a ser un regalito para Luan. Intenta dar tiro a la cabeza que no puede. 30 eliminaciones. Ya le quedan 2 jugadores. Y es que no se siguen salvando porque ya no da tiempo. Ya está la zona afuera, pero se han salvado hasta el último momento, ¿eh? Energizante. Ahora de verde. Uy, buena. Uy, pues le quedan esos 2. Lo resuelve. Primero va a intentar matar a uno. Aquí se va para el otro. Tiene que acabar con ese primero. Uy, aquí ya le queda el siguiente. Y ahora sí, gente, se va a hacer su 32ª kills. Le está aguantando un poquito. Yo creo que ya está jugando un poco con él. A ver si lo salva. Va a intentar dejar que lo salve, gente, creo. Quiere utilizar la cámara. Ahora sí, ya lo ha salvado para matarlo otra vez. Buena, gente. Va a dejar que lo salve otra vez. Qué buena, gente, así practica. ¿Veis lo que hemos hablado también de estos jugadores? Realmente, estos jugadores no están buscando hacerse el mayor número de kills, ni están haciendo algo. Realmente lo que están haciendo es practicando, gente. Practicando y mirar gente que al final ha acabado con sus rivales con mina, gente. Buenísima, la verdad es que tiene una inteligencia brutal, una mecánica increíble y es un jugadorazo, así que me alegro por Luan. Ya poco más, gente. Espero que te haya gustado este vídeo y que hayas aprendido algo con esta reacción. Si fue así, pues quita que dejes tu like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!